Un año que estoy en Estonia, ¿lo pueden creer? ¿Cómo es la Navidad de Estonia, Lisana? Oh my God. Muy buenas tardes a todos mis queridos y mis queridas latinos, latinas del mundo entero. Hoy estamos acá celebrando la Navidad en Estonia haciendo unas... ¿Cómo se llama esto, Lisana? ¿Unas cookies? ¿Serían unas cookies? Gingerbread le dicen. Es hecho con esta masa que la compras en el súper, ya viene hecha, y te amasás así como le daba a mi abuela la masa, con bronca le tenés que dar porque es dura, la desgraciada. Y después vamos a hacerlos con estas cositas acá, le vamos a dar a la masa duro y vamos a hacer las famosas de gingerbread cookies para festejar la Navidad, porque es una de las masitas más tradicionales de Estonia en época de Navidad, ¿no es cierto? Y también quiero agarrar y festejar un año que estoy en Estonia, ¿lo pueden creer? Un año en Estonia, aplausos para mí que duré un año acá en el país. Y quiero también comentar un poco lo que fue mi primer año de experiencia, que si lo tengo que resumir en una palabra diría inimaginable. Bah, qué dramático, como dicen me dicen algunos colegas de trabajo, qué dramático que sos, Mateo. Bueno, ¿qué querés que le haga? Soy argentino, somos todos dramáticos, exageramos todo. Así que acá amasando un poco el pan, el gingerbread, perdón, empecemos este video de Navidad con un año de Mateo en Estonia. No te lo pierdas. Suscríbete, dale un me gusta, dale a la campanita, si no te voy a dar con el palo de amasar, ¿eh? ¿Puedo también? No. Bueno, dale vos a ver. Sí. Si tengo que decir lo que fue mi año en Estonia, un año acá, la verdad que cuando llegué a este país yo no esperaba nada de lo que me pasó y tampoco me imaginaría la vida que podría tener acá en un país que al inicio ni siquiera sabía a dónde quedaba en el mapa. Yo, como muchos ya saben, ya comenté, vivía en Brasil. Cuando decido irme de Brasil porque tenía ganas de vivir en Europa, mira qué lindas las formas, che. Tenía ganas de vivir en Europa, digo, ¿a dónde me voy? ¿A dónde carajo me voy? No sabía para dónde agarrar. Y apareció en Google haciendo una búsqueda Estonia, ¿no es cierto? No sabía ni lo que era el país, soy sincero. Y digo, bueno, vamos a ver qué tal este país. Bueno, ahí comparé un poco el costo de vida, un poco esto, un poco lo otro. Leí que tenían un montón de cosas en el área de la tecnología, que era gente inteligente, que no sé qué. Sin pensarlo mucho, digo, vámonos para Estonia. Y me saqué los pasajes y me vine. Como todo lo que hago en mi vida nomás, ¿no? Sin pensarlo mucho. ¿Para qué pensar de más? Si la vida es muy corta. Llegando acá, yo no tenía la más mínima idea con qué me iba a encontrar. Tenía algunas preocupaciones con el frío, tenía algunas preocupaciones, no sé, si iba a encontrar trabajo, si me iba a adaptar al país, si la gente me iba a caer bien, si... qué sé yo, un montón de cosas que a uno se le pasa por la cabeza antes de venir, ¿no? La cosa es que llego acá, parece una p*** esto, ¿qué es esto? La cosa es que llegué acá y cuando pongo el primer pie en este país, ya me enamoré, fue amor a primera vista. ¿Por qué amor a primera vista? Porque sentí ya una energía, sentí un clima, la gente, no sé, el lugar, como que todo me encajó, todo me gustó, ya de entrada. Después cuando tenía que resolver un problema, hacer una cosa, todo era muy fácil. Se resolvía de forma rápida, simple, la gente no me ponía traba, me ayudaban. En 20 días encontré trabajo. Yo había llegado acá sin ninguna expectativa y cada día que iba pasando en mi vida las cosas se me iban dando, se me daban de una forma súper fluida, súper buena, positiva. La gente increíble, hice amigos rápido, tuve la suerte de conocer a Lisana, el amor de mi vida. Todo se me fue dando y de una forma natural. Y después de un año, ahora que completo ya un año, día 22 de diciembre, ¿no es cierto? Bueno, hoy es 24, pero bueno, lo contabilicemos como si fuera el 22. Puedo decir que estoy enamorado de este país, me siento parte, siento que tengo mis pequeñas raíces ya acá. Obviamente tengo mucho todavía por adelante, tengo mucho que aprender, ¿no es cierto? El idioma, que es algo que me gustaría poder hablarlo a pesar que me cuesta, pero cada día que pasa voy aprendiendo un poco más y voy entendiendo también un poco más la gente de acá, porque son muy diferentes, ¿no? Que nosotros. Nosotros somos abiertos, alegres, somos mucho más dados, somos más de improvisar, tenemos ese espíritu más amigable, si así se puede decir. Y acá la gente es más reservada, le va más su tiempo, ¿no es cierto? Hay que tenerle esa paciencia, pero ellos se enamoran mucho de nuestra forma de ser, así como nosotros nos enamoramos de la forma que ellos tienen de ser.
Y es un país que yo veo que cada vez crece más, cada vez está mejor. ¿Quién era de la antigua Unión Soviética acá? Te dice que ahora es mucho mejor, o sea, obviamente las cosas evolucionaron muchísimo desde 10 años atrás. Entonces yo creo que el futuro de este país también es muy bueno. En un año, en un corto espacio de tiempo, mi vida mejoró mucho. Y creo que es eso lo que todos buscamos, ¿no? Poder tener una vida buena, una vida donde el sueldo podés disfrutar, podés ahorrar para viajar, tenés seguridad, no tenés grandes preocupaciones, es una vida muy tranquila. ¿No es cierto? Si tenés hijos, tus hijos tienen acceso, van a poder ir a la escuela gratis, van a poder tener salud gratis. ¿Cuántas cosas buenas tenés acá en el país, no? Y también la cuestión del trabajo, ¿no? Que acá te respetan muchísimo. Te dicen, vos trabajaste las 8 horas al día y te dicen, andate a casa a descansar. Ahí te das cuenta que, bueno, es otra cultura, es otra cosa, ¿no? Y esas son mis sensaciones de Estonia. Soy muy agradecido. En Navidad hay que agradecer y agradezco a este país por abrirme las puertas, por dejarme crecer y haber conocido a Elisana también, ¿no? Elisana es Estonia y nunca le importó que si yo era latino, si no era latino, de dónde era, ¿no? Al contrario. Creo que eso también sumó puntos. Y bueno, y desearles mucha suerte a todos aquellos que están queriendo una vida mejor y les digo que acá sí, en Estonia hay una vida mejor. Vamos a hacer los cookies ahora y después cuando los terminemos se los mostramos, se los compartimos para que los prueben. Hoy estamos en la casa del papá de Lisana y Lisana les va a explicar, les va a contar cómo funciona acá, cómo es la Navidad Estonia. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es la tradición? ¿Cómo funciona, Lisana? ¿Cómo es la Navidad de Estonia, Lisana? Es bastante tranquila. Bueno, eso ya lo sabemos. Son bastante tranquilos los estonios. Y visitamos nuestras familias, estamos con los abuelos, hacemos regalos, hacemos una cena, cenamos con la familia, hacemos esos gingerbreads. Algo común acá es que la gente va al cementerio. ¿A dónde? Oh my god. Y ponen velas y las flores. ¿Para quién murió? Sí, para recordarles. Los muertos. Hay gente que va a la iglesia, pero no somos... Muy poca. Sí, no somos... El cura da la misa para 2 o 3 nomás porque no va nadie. No somos muy religiosas. Sí. Y sí, bastante tranquilo. Bastante tranquilo, como se puede ver realmente. Estoy pasando la Navidad hoy acá y la verdad está más tranquilo que cuando no es Navidad. Dice que el cura da la misa con 7up porque les dan la vodka todo el día. Llega el día de la misa, tiene que tomar 7up porque el cura, pero qué malo chiste. Bueno. Vamos a poner estos al horno. Wow. Sí, y como 15 minutos y ya está. Ya está, 15 minutos y la comemos. Sí. No comemos, pero decoración. Ah, decoración. Y acá hice una bola, mira, la bola del toro, ¿se acuerdan? Acá estaba, mira, estaba acá escondida. En la casa de Lisana tenía los huevos del toro, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué cosa! No se puede más confiar en estos chicos de hoy en día. A pesar que la cocina no es mi área, es divertido. Mi primera experiencia haciendo gingerbreads. Hasta ahora estoy en foto increíble y seguro dirán, Mateo, algo malo debe haber. Bueno, hay unas cositas que uno siente falta. Un poquito el calor, la playa, el solcito. Bueno, eso sí, por ahí se extraña un poquito. Mi cena de Navidad va a ser muy especial este año, porque recibí la invitación de la mamá de Lisana para que vengamos a la casa y nos hizo una cena típica Estonia navideña. Les voy a mostrar un poquito la mesa acá y les voy a explicar más o menos lo que es cada plato y lo que comen los estonios todos los años cada Navidad. Particularmente me encanta la comida, así que estoy seguro que también les va a gustar a ustedes. Pero bueno, la mamá preparó de todo, mirá. Primero empecemos, siempre en Navidad va a haber, obviamente, las rodajitas de pan, este pan más negro, ¿no es cierto? Con esta, es un pastel de carne con gelatina, que el nombre en estonio es sult. Muy raro esto, nunca lo probé, va a ser la primera vez que voy a tener la experiencia de comerme un pastel de carne con gelatina. ¡Wow! Muy raro. El chancho acá, comen muchísima carne de chancho. Es muy típico y es tan rico
tan rica la carne de chancho que ni siquiera extraño la carne argentina o la carne brasilera de vaca, porque la verdad tiene un gusto tan sabroso y no es fuerte, y aparte es súper macio, como le dicen en portugués, súper tipo, o sea, lo cortás así, se deshace el chanchito acá, es tan rico que es, y no tiene un gusto tan fuerte, es riquísima la carne de chancho. No van a sentir falta de la carne de vaca. Siempre acompañado de esto que, ¿cómo era el nombre, directora, de esto? Hapukapsas, tiene otro nombre en alemán. Sauerkraut, que es el repollo cocido. Esto es bastante alemán y los alemanes, obviamente, como lo comen muchísimo. Pero acá en Estonia también lo vas a ver por todos lados y siempre están en los restaurantes que vas para acompañar con un pedazo de carne. Sauerkraut. A mí me gusta mucho. El único problema es que cuando lo comes por ahí te infla un poquito la panza y por ahí esto unos gases, pero bueno, no sé si lo vamos a dejar esto en el video, pero bueno, por la duda lo digo. Pepinos, siempre acompañados, siempre los pepinos. Y las morcillas. Las morcillas son muy comunes acá y muy tradicionales en Estonia en la Navidad. Toda cena de Navidad que vas a ir, o si te vas al centro histórico y te vas a las tienditas que están vendiendo la comida de Navidad, vas a encontrar las morcillas. Cuando mi novia me preguntó, me dice, Mateo, este es tradicional acá en Estonia, no sé qué, le digo, mirá, en Argentina tenemos morcilla desde que nací, le digo. Hay por todos lados morcilla. Pero ellos lo tienen acá como que es algo estonio, ¿viste? Como que es algo muy tradicional. Así que la morcillita también típico. Después las papas también, no puré, sino que hacen las papas así, a un estilo más papa hervida. Bueno, y le tiran a este verdecito así, ¿viste? Le tiran un poquito de verde arriba. Es una papa hervida y calabaza picada también para acompañar con los platos. Y obviamente, ¿qué es esto? Un juguito de uva. Ah, y acá tenemos más, pará. Juguito de uva ahí. Dulce de frutilla que lo ponen en la morcilla, así que mezclan el dulce con el salado también. Hongos a la vinagreta. Mirá, me sorprendió, no esperaba haber encontrado hongo a la vinagreta en una mesa de estas. Pero también tienen esto, así que esta es la típica mesa navideña de Estonia. Yo estoy en el corazón acá, digamos, estoy en el interior de Estonia con una familia estonia pasando una Navidad y esta es la comida típica y así que lo celebran. Mucha tranquilidad, mucha paz, poca gente, no es una locura como en Argentina. Y la gingerbread de postre, ya las mostramos, están en toda mesa, ¿no? Estonia. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto? No tiene olor. Oh my God. No dije nada, pero la carne es hervida. Es carne hervida con gelatina. A ver, vamos a probar. No, quiero probar esto porque hace mucho que lo quería probar. A ver, vamos a ver. Es muy rico. Tiene gusto a chorizo hervido. Si quieren saber, exactamente tiene el gusto de un chorizo hervido. Recomiendo que lo prueben, está bueno. Muy rico. Así que les quiero desear una feliz Navidad a todos. Déjenme en los comentarios a ver qué les parece la comida de Estonia, si les gustó, si es parecida con la que tienen en sus países, en sus culturas. Y déjenme en los comentarios si se quedaron con alguna duda. Feliz Navidad a todos, los quiero mucho y hasta el próximo video. Chao.